Bueno, en el siguiente video explicaremos el funcionamiento del circuito que se puede apreciar en la pantalla, el cual no es más que un multivibrador estable con amplificador operacional. Podemos partir diciendo que el multivibrador estable es un generador de onda cuadrada. Básicamente eso es lo que él hace. A su salida genera una onda cuadrada la cual tiene tanto ciclo útil como frecuencia variable. Eh, Además, el circuito mostrado tiene la apariencia de un comparador con histéresis, con la diferencia de que el voltaje de entrada, que se supone que debería estar acá, está sustituido por un capacitor. Las resistencias R1 y R2 forman un divisor de tensión, el cual retroalimenta una porción de lo que tenemos acá en la salida a la entrada positiva de nuestro operacional. Ese voltaje es el voltaje que llamamos acá VR. Bueno, ese voltaje VR lo llamaremos VUT en el momento de explicar un poco el funcionamiento del circuito. Eh, para explicar este tipo de circuitos, partimos suponiendo una condición inicial. Si suponemos entonces que VO es igual a V de saturación positiva, suponemos ese como nuestro primer caso, tenemos lo siguiente. El voltaje VR, lo llamaremos VUT, viene dado entonces por el divisor de tensión multiplicado por el voltaje que tengamos a la salida, que en este caso sería voltaje de saturación positivo. Mientras que la realimentación a la entrada negativa viene dada por los diodos, la resistencia y el potenciómetro que podemos observar en la figura. Entonces, cuando VO es igual a voltaje de saturación positivo, tenemos lo siguiente. La corriente, que en este caso por comodidad llamaremos I+, fluye de la manera mostrada. Por lo tanto, el diodo D1 se polariza y el diodo D2 no se polariza. ¿Qué quiere decir esto? Que el capacitor se va a cargar a través de la resistencia R3 y del valor del potenciómetro que hayamos colocado. ¿Hasta dónde? Hasta el voltaje VUT. Cuando el capacitor se carga hasta VUT y lo sobrepase un poco, la salida va a conmutar a voltaje de saturación negativo. Entonces, ahora VR, que sería como, vale la pena recordarlo, el voltaje de acá, el voltaje del terminal positivo del operacional, va a venir dado por la siguiente ecuación. El mismo divisor de tensión, pero ahora multiplicado por la salida, que es voltaje de saturación negativo. De esta manera entonces tenemos que la corriente, que llamaremos por comodidad I menos, fluye en el sentido mostrado. ¿Qué ocurre en este caso? Ahora es el diodo D1 el que no se polariza y el diodo D2 el que sí se polariza. De esta forma decimos entonces que el capacitor se descarga desde el voltaje VUT hasta el voltaje nuevo de nuestro terminal positivo del operacional, el cual es VLT, a través del potenciómetro y de la resistencia R4. Cuando el capacitor alcance el voltaje VLT, que en este caso ya es un voltaje negativo, y lo sobrepase un poco, la salida vuelve a conmutar, presentándose nuevamente el caso en el cual la salida era voltaje de saturación positivo. Por lo tanto, podemos llegar a la siguiente conclusión. Vámonos al circuito inicial. Entonces, cuando el voltaje VO sea igual al voltaje de saturación negativo, diremos que el capacitor se descarga desde VUT hasta VLT y conmuta a voltaje de saturación positivo. Cuando ocurra lo contrario, que el voltaje que tenemos acá VO sea igual a V de saturación positiva, el capacitor se carga desde ¿cuál? Desde el voltaje bajo o VLT hasta el voltaje alto y el voltaje VO conmuta a V de saturación negativa. El tiempo necesario para que el capacitor se cargue y descargue va a determinar entonces la frecuencia del multivibrador. Para el diseño usaremos la siguiente ecuación. R2 igual a 0.86R1. Esto para simplificar el cálculo de los tiempos de carga del capacitor. Entonces el tiempo de carga va a venir dado ¿por qué? Por la resistencia por la cual se carga él, que sería R3 más el potenciómetro, multiplicada por el valor del capacitor. Mientras que el tiempo de descarga viene dado entonces por la otra rama
que sería R4 más el potenciómetro, por el valor que tenga nuestro capacitor. Por lo tanto, el periodo de la señal va a ser la suma de estos dos tiempos, el tiempo de carga y tiempo de descarga. Y la frecuencia, bueno, como ya sabemos, es el inverso del periodo. Entonces podemos llegar a la conclusión de que si tomamos R3 igual a R4, estas dos ecuaciones serían la misma. El tiempo de carga y el tiempo de descarga serían el mismo, y el ciclo útil de nuestra señal sería un ciclo útil de 50%. Entonces, para variar el ciclo útil debemos variar los valores de R3 y de R4. En este caso, si queremos un ciclo útil en alto y queremos variarlo, hacerlo más grande o más chico, deberíamos variar el valor de R3, y si queremos un ciclo útil en bajo, podemos variar el valor de R4. Finalmente, entonces, la gráfica o la señal a la salida se puede observar acá, queda de la siguiente manera. Observamos la carga y descarga del capacitor desde VLT a VUT, y nuestra señal de salida, que sería la señal azul, de V saturación positiva a V saturación negativo. En este caso lo hicimos con un ciclo útil de 50%, pero bueno, como ya explicamos anteriormente, el ciclo útil puede variar de una manera muy sencilla, simplemente ajustando un par de resistencias. Bueno, esto fue toda la explicación del circuito mostrado. Muchas gracias.